Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Pues hoy vamos a analizar lo que está ocurriendo justamente en el ámbito político y ámbito judicial. Lo que vimos el fin de semana pues nos ha dejado sorprendidos a todos, pero si hacemos un recuento, pues justamente el Ministerio Público ordenó la captura internacional en contra del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Esto fue ya y la introdujo a la Interpol. Luego, días después, el MP emite un nuevo requerimiento fiscal en contra de Romeo Vázquez Velázquez por enriquecimiento ilícito, esto debido a un video donde supuestamente un narco le está entregando dinero, porque esa es parte, porque es diferente a lo de Carlón, hay que decirlo, porque Carlón era una conversación, una promesa, pero supuestamente en este de Romeo se estaría entregando dinero directamente. Esto pues emiten este requerimiento fiscal. ¿Qué sucedió después de esto? Pues Romeo, viene el Ministerio Público y el fin de semana hace un aseguramiento a la casa de Romeo Vázquez. Sin orden judicial, porque hay que decirlo, sin orden judicial, basado en que estamos en un estado de excepción. Pero ¿qué sucedió? Romeo Vázquez ha explotado y ha acusado directamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales de una reunión con el Chapo Guzmán y descubre, o da a conocer, da su versión, en torno a aquel famoso avión que siempre se dijo que venía llena de dólares. Pues Romeo revela también reuniones entre el Chapo, Mel Zelaya y otras personas más. Esto pues es parte de lo que estamos viviendo en esta telenovela. Pero ¿qué sucede? Esto fue dentro del marco de la instalación de las dos convenciones, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal. ¿Es realmente una clara amenaza? ¿Qué sigue en esta telenovela? Porque si seguimos así, nos vamos a quedar sin clase política. Cada día salen nuevos actores. Pero sí, lo que se está cuestionando por diferentes sectores, es la actuación del Ministerio Público, que nos ha dejado pendiente con muchas investigaciones de esta administración. Y cuando hablo de esta administración es en torno, no tenemos a la investigación del 9 de marzo. ¿Qué pasó con esa investigación? Y son situaciones que nos hacemos preguntas, realmente. Antes de iniciar con nuestro invitado, veamos este resumen de nuestros compañeros de los noticieros Impactos en torno a este tema. Miembros de la Policía Militar y fiscales del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la residencia del general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, en el sector de Las Casitas, luego que se diera a conocer un requerimiento fiscal en su contra. Estamos actualmente muy sorprendidos cómo el Ministerio Público, el fiscal general, ha actuado en menos de 24 horas para venir a allanar la casa del general Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Y han pasado 6 meses y no han podido, del narcovideo donde sale Carlos Zelaya, el hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, y ahí no han actuado. Entonces estamos sumamente sorprendidos. Miembros del equipo legal del general Vázquez Velázquez aseguraron que de inicio los fiscales allanaron una vivienda equivocada y luego, por la fuerza rompiendo el llavín de ingreso con un artefacto pesado, ingresaron a la vivienda del ex alto militar sin presentar una orden de allanamiento. Si querían realizar un allanamiento, lo mejor era hacer las averiguaciones, las indagaciones de las direcciones de las casas y no venirse a meter, en primer lugar, a una casa que no pertenece a la familia del general ni al general. 2, traer la orden de allanamiento, porque recuerden que el general nadie sabe dónde está, desconocemos el paradero del general y la familia no se va a oponer a que realicen o practiquen las inspecciones o las diligencias que el Ministerio Público desee realizar, pero deben hacerlas encaminadas al margen del derecho. Recordemos que en esta casa no hay nadie que sea un prófugo, que sea un violador en serie. En su último mensaje difundido en redes sociales el pasado jueves, el general Romeo Vázquez afirmó que el fiscal general Joel Zelaya le quería quitar su casa ilegalmente y horas más tarde inició este allanamiento. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.
Bueno, los comunicados de los periodistas y la sociedad hondureña tuvo un fin de semana bastante agitado, porque mientras esto sucedía en el ámbito judicial, en el ámbito político estaban las dos convenciones. Muchas personas interpretaron este mensaje de este allanamiento a la vivienda de Romeo Vázquez Velázquez como una advertencia a todos aquellos opositores que tienen tratos, porque hay que decirlo, aquí no se ejecutan muchas cosas, y hay que decirlo también, la mayor parte de estas acusaciones vienen desde Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández prácticamente con Chinchilla, que está viviendo en Nicaragua, encausó, entabló procesos judiciales en contra de casi toda la clase política, para eliminar a todos aquellos que podían tener aspiraciones o tenerle en sombra. Ahora, esta guerra, porque esta sí es una guerra, entre Romeo Vázquez Velázquez y Manuel Zelaya Rosales, como dicen, esto ya tiene otro nivel por justamente las acusaciones que hizo o que reveló Romeo Vázquez Velázquez el fin de semana, donde acusa directamente a Manuel Zelaya de haberse reunido con el Chapo Guzmán. Ya está aquí con nosotros el abogado Kenneth Madrid. Él es abogado y analista. Yo creo que independientemente de las acciones, no vemos nada de diferencia, y hay que decirlo, entre lo que hacía Juan Orlando Hernández con la oposición y lo que se está haciendo ahora. Porque así se tienen amarrado, como dicen, a las fieras. Así es como se le quitan los dientes a los tigres. Pero en todo esto, el Ministerio Público, según muchos sectores, es lo que ha dejado mal sabor. Muchísimas gracias, abogado. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. El gusto es mío, licenciado. Un placer estar aquí con usted. Darle un caluroso saludo por el Día del Periodista. Gracias, que celebraron gracias. el día de ayer. Y bueno, sin lugar a dudas que es el tema del momento. Es el tema que obviamente tiene enfrentados aquí a sectores en el país y que lo hemos visto intensificarse el fin de semana sobre estos ataques, ¿verdad? Y tal como lo decía usted, yo esperaría que el Ministerio Público, porque esas denuncias ya entraron al ámbito público, y el fiscal, si es apegado a la ley, debería iniciar una investigación seria también contra Manuel Zelaya Rosales, porque es una denuncia pública, hay un delito de orden público. Veremos si eso pasa, veremos si eso sucede, porque el Ministerio Público, mire, su ley le habla de que es apolítico, de que tiene que ser objetivo, de que tiene que justificar todo tipo de acciones. Ahora, a mí me llama mucho la atención también que este video sí hubo mucho, como él lo dice, no hemos visto el video, ¿verdad? No lo hemos visto en los medios, no sabemos si realmente existió o no. Con qué veracidad, incluso el Ministerio Público dijo que... Hay dinero de por medio. Ajá, hay dinero. Sí, porque yo creo que aquí es importante establecer las diferencias de los videos. En el caso de Carlón, hay que decirlo, es una promesa. Pero, o sea, hay una promesa, es una conversación. Pero en el video de Romeo, el Ministerio Público está asegurando que se entregó dinero y hasta cantidad de dinero. Claro, lo interesante va a ser porque, bueno, una foto creo que se ha publicado, se ve una bolsa negra, pero no se ve tampoco, no sabemos qué hay en esa bolsa negra, no podemos presumir, ¿verdad? Pero es interesante porque, mire, por ejemplo, el video donde sale Carlos Zelaya, ahí hay una conspiración muy clara, ¿verdad? La conspiración está probada. Si Estados Unidos quisiese ejercer una acción, ahí hay conspiración. Mira, que nuestro Código Penal también tiene regulada la conspiración, ¿verdad? También está regulada. Entonces, el otro no lo conocemos a fondo, pero tiene que, si no existe visualización material de que es dinero lo que hay dentro, y que obviamente se está hablando de eso, va a estar muy difícil realmente que pueda llevarse a cabo con una mayor efectividad un requerimiento fiscal. Es interesante que se manifiesta que es auténtico, que se hicieron todos los análisis,
pero no nos dicen eso de otros videos. Entonces, mire, yo esperaría que el Ministerio Público aquí esté actuando de la forma objetiva como le manda su ley, porque si está actuando bajo otra perspectiva, bajo una instrumentalización, tratando de llevar algunos fines políticos, va a ser lamentable porque el Ministerio Público va a caer en un desprestigio total. ¿Estaría actuando el Ministerio Público en las mismas circunstancias en que actuó el malogrado, podemos decir, Oscar Chinchilla? Porque yo creo que la administración de Oscar Chinchilla fue nefasta. Sí. Nefasta para todo el sistema judicial en Honduras. Sí, es que mire, acá el problema, licenciada, es que acá la clase política nunca ha querido sacar sus manos de la administración de justicia. Se mejoró un poco cuando hablábamos del Poder Judicial, cuando, si usted recuerda, lo que produjo la gran reforma para elegir los magistrados fue allá por el 98-99, cuando Oscar Armando Ávila Vanegas era el presidente de la Corte, y obviamente ahí parecía una sucursal del Congreso. Entonces creo que eso levantó mucho. Pero vemos muchos antecedentes también, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Ovidio. Sí. O sea, porque hay que decirlo también, miren, los fiscales realmente han habido fiscales buenos, podemos decir, pero otros fiscales que han sido cortados. Mire, el caso de Ovidio Navarro, ¿se acuerda? Claro. Que fue destituido porque no revocó cuando las cartas de libertad de Callejas, sí, hay que decirlo. Luis Rubí también fue separado. Por ineficiente. Obligado a renunciar. Obligado, o sea, como dicen, renuncia a la fuerza, ¿verdad? Sí, correcto. Que llegó una junta de transición, recuerda, el Ministerio Público, y después llegó Fernando Chinchilla. Mire, yo le hacía esa aseveración de la Corte porque trató de cambiar un poco. Al final terminó politizándose igual. Ministerio Público, ¿qué ha pasado? Si revisamos la historia, los fiscales generales son del partido que está gobernando y los adjuntos del otro partido que perdía las elecciones cuando el bipartidismo estaba en acción. Ahora que el tripartidismo está en acción, usted vio que había un gran estira y encoge para nombrar al fiscal adjunto, sí, y ahora se repartieron el director de fiscales también. Entonces, al final es bien difícil que el Ministerio Público no actúe políticamente porque la clase política ha estado y tiene metidas sus manos ahí. Vimos eso con el fiscal Chinchilla y lo hemos visto, como usted bien estableció la cronología de los fiscales. Entonces, es complicado porque la clase política no entiende que la justicia no puede entrar en un proceso de negociación política y es utilizado ahora para que las guerras políticas que se tienen sean utilizando el sistema de administración de justicia para seguir presionando y ejercer esa coacción correspondiente. Entonces, mire, es difícil, es complicado. Hemos visto la actuación del fiscal general en estos casos y en otros, que ha habido mucha actuación errática, y eso obviamente no le deja a usted, por ejemplo, cuando vemos, bueno, aquí estamos viendo el famoso video de Carlón, pero en este caso, por ejemplo, es interesante porque le da validez. Sabemos que es un video viejo también, no sé sí, de qué año es, porque tengo entendido que es un año viejo. Es un video viejo. Como 2013. Ambos videos son de esa época. De esa época. Ambos videos que manifiestan son de esa época. Entonces, no lo sé, pero mire, el Ministerio Público debería mostrar equidad, ¿verdad? Debería mostrar que en los dos se está haciendo la misma investigación para garantizarse legitimidad, para garantizarse ese absoluto respeto que necesita la institucionalidad por parte de todos los ciudadanos, y no se está mostrando acá, ¿verdad? No se está mostrando esa equidad, porque si usted se fija, dan ahora autenticidad de este video que incrimina a Romeo Vázquez Velázquez, pero no se dice nada de este otro video. Entonces siempre la sociedad hondureña pregunta, ¿y qué pasó con el otro video? ¿Es auténtico, no es auténtico? No dice nada el Ministerio Público. Entonces, cuando una guerra política de los hechos que han sucedido en el pasado se lleva al plano de la Administración de Justicia y se quiere desde ahí ejercer una presión, Al final, ¿cree usted que todo es con fines políticos de frenar la oposición? El hecho de que este video, que esta acción de aseguramiento de Romeo Vázquez Velázquez sea justamente en medio cuando el Partido Nacional y el Partido Liberal tenían convenciones. Sí, independientemente de que se hayan cometido acciones al margen de la ley por parte de ambos sectores,
creo que la guerra mediática la llevaron al plano de la administración de justicia y yo creo que sí tiene que ver, está íntimamente ligado a la parte política. Porque la única imagen que tenemos que se ha circulado es esta, que me imagino que fue el mismo Ministerio Público que han de haber filtrado eso. Es una foto, él recibiendo una bolsa negra. De acuerdo. Y si es una imagen extraída del video, habrá que ver qué se escuchan los audios ahí, qué es lo que se manifiesta. Sí, porque se maneja un audio, pero no es entendible. Sí, entonces, entonces es una evidencia que va, mire, en derecho penal en nuestro sistema, o usted lo está viendo que es efectivamente lo que está recibiendo, depende del tipo de delito que está llevando a cabo, o no. No hay forma de poder garantizar que eso esté sucediendo. Diferente al sistema norteamericano, porque ahí sí se permiten los testigos de oídas, que él dijo, que trajo acá, pero acá si no se ve materialmente el dinero, ni es un audio totalmente comprensible de qué está pasando ahí, va a ser muy difícil que realmente, si él se puso en esa posición y cometió ese ilícito, va a ser muy difícil que obtenga una condena. ¿Cuál es el mensaje para usted a la oposición justamente que en medio de este marco se ejecute este tipo de acciones? Mire, licenciada, los politólogos llaman la cultura del miedo, ¿verdad? Que utilizan los órganos de administración de justicia para presionar a la oposición, para llevarlos hacia el camino donde quieren efectivamente tener un resultado satisfactorio en el campo político. Y creo que acá así ha sido, y ha sido el estilo también de los gobiernos anteriores. Yo creo que el gobierno del presidente Hernández no fue una excepción a este tema, ¿verdad? Se utilizó también políticamente el Ministerio Público para presionar. Y creo que eso mismo está sucediendo ahora, ¿verdad? Se está utilizando el Ministerio Público para presionar. Y eso es obviamente la perspectiva que uno tiene, porque esta guerra mediática entre ellos inició hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, aun cuando Romeo Vázquez Velázquez no estaba con una orden de captura ni estaba en la clandestinidad, ya estaba el ataque latente. Bueno, y otra situación grave es el hecho que Romeo Vázquez Velázquez se anticipa. Porque ¿qué es lo que sucede? Romeo Vázquez se anticipa a esta acción y dice: el fiscal general me quiere quitar la casa. Mire qué interesante eso que usted menciona, licenciada, porque quiere decir entonces que desde el Ministerio Público hay fuga de información. Le llegó al general en condición de retiro, Romeo Vázquez, llegó su información de cómo se estaba trabajando todo. Entonces, por una parte también el Ministerio Público también tiene fuga de información. No es que están obviamente muy alineados en la verticalidad con el fiscal general, sino que don Romeo tenía toda la información antes de que sucediera. Sí. Entonces, 2 días antes de eso, fue como el jueves que anunció eso. Exactamente. Entonces, nos deja ver también de que la institucionalidad tampoco está operando bien ni para un lado ni para otro, ¿verdad? O sea, entonces, estamos en una situación complicada porque, mire, esta pelea que hay entre ambos sectores está desgastando la institucionalidad. La está desgastando. Y si alguna aprobación en algún momento tenían los órganos de administración de justicia, ahora el Ministerio Público lo veo muy mal. Muy mal. ¿Cómo calificaría usted realmente el actuar del fiscal general? Porque tengo entendido también que ha marginado por cuestiones políticas al director de fiscales y está manejando él directamente este tipo de actuaciones. Sí, mire, como yo le puedo decir una palabra, errático, totalmente. Para usted es errático. Totalmente errático. Yo lo he mencionado muchas veces, porque no solo en estos casos, sino en otros. Bueno, tuvimos el decorio hace unos días, donde errático totalmente. Se cometieron irregularidades al no seguir el procedimiento penal correspondiente, como debía realizarlo todo. Y en los demás casos también se ve un Ministerio Público errático. Yo lamento eso porque realmente ahí hay más de 1000 fiscales que obviamente todos ejercen su función en base a la ley, pero ahora, mire, desde que usted vio que se reformó el reglamento interno para que todos los casos los validara el subdirector de fiscales y no el director de fiscales, ese es un daño terrible a la institucionalidad, a la verticalidad, a la unidad de actuaciones. Prácticamente lo está borrando del mapa el director de fiscales. Entonces eso es inconsecuente con esa delegación de funciones, porque mire, el fiscal general es quien tiene la persecución penal pública, él la delega en el director de fiscales.
en los subdirectores, en los fiscales especiales y en los fiscales auxiliares. Pero ahí se rompió la cadena de delegación que manda la ley. Y lo mismo pasó con el caso de las acusaciones en contra de Salvador Narrala. Porque mira, hay muchos antecedentes, hay que decirlo. ¿Se acuerdan ustedes de Lady Lija? Incluso se citó a Salvador Narrala un día antes, se citó el sábado 8 de marzo a una comparecencia del Ministerio Público. Sí. O sea, menos de 24 horas de las elecciones generales. ¿Y qué ha pasado con esta investigación? O sea, y no sabemos si hay cierre o no hay cierre. Claro. Y esto es lo que preocupa. Y mire, y si también vemos otro punto de vista, esto de las casas, recordemos también que a Manuel Zelaya Rosales se le embargó su casa, que yo no sé si todavía la tiene libre, creo que no, su casa de 3 Caminos, su casa de tantos años, por pagar las prestaciones a un despido injustificado de la presidenta del Banco Central de Honduras. De acuerdo. No, es que también hay muchos antecedentes también, que esto no es nuevo. Esta guerra que se tienen entre los sectores políticos viene desde hace mucho tiempo. Y también otro caso, ¿verdad? Hay que decirlo también, el caso de don Jaime Rosenthal, una casa de toda su vida. Una casa, creo que tengo entendido, de 70 años, algo así. Y se le quitó. Se sacaron. Entonces, hemos visto muchos antecedentes, aparte de esto, y esto lo que denota realmente es más venganza que justicia. Es correcto. Mire, durante mucho tiempo se ha actuado incorrectamente, siempre por sectores políticos, se ha dañado a mucha gente, han habido excesos, no se ha tenido control sobre eso. Y es así, licenciada, desde el pasado a los políticos siempre se les ha coaccionado tratando de introducir una acción penal. Creo que ha sido el modus operandi de los políticos a través del tiempo con la institucionalidad en el país. Y lo que decía usted, mire, habían las 2 convenciones de los 2 partidos políticos tradicionales el fin de semana y este tema, el allanamiento a la casa de Romeo Vázquez, quiso restar, si pudiéramos decirle, la popularidad que en los medios pudiese generar las convenciones de los partidos políticos, desviando la atención un poco, ¿no? ¿Pudo haber sido para desviar la atención? Es posible. Mire, yo no me doy una explicación cómo el Ministerio Público no puede mostrar una orden de allanamiento. Si eso se lo entrega el juez, es muy fácil mostrarlo a la persona, le abre la puerta y entra. No la mostraron. Cuando usted no la muestra es que no tiene, ¿verdad? Eso es evidente. Ahora, si lo hicieron... porque hay que decir, cuando la joven que atiende la casa de Romeo Vázquez Velázquez, tengo entendido que son primos de sus hijos, le pide la orden y ella le dice, no, estamos bajo un estado de excepción. Sí. Entonces, si es así, licenciada, lo que pudiesen haber encontrado en esa casa no les va a servir de absolutamente nada. Porque recuerde que los estados de excepción tienen que ser ratificados por el Congreso Nacional. Sabemos que solo uno llevó el procedimiento completo. Y ahí todos estos, ¿qué pasa? Usted en los 45 días podrá recopilar toda evidencia, podrá allanar viviendas, podrá violentar garantías constitucionales en esos municipios donde está aplicado, pero eso no le va a servir en la vía judicial. Por eso es que se ha criticado el estado de excepción. Muchas capturas, pocas condenas. ¿Por qué? Porque esa evidencia ya no es envuelta en el manto de la legalidad por el Congreso Nacional, entonces queda sin valor y efecto. Entonces, al hacer esto en la casa de Romeo Vázquez Velázquez, más comienza ya a ser un show, una situación política, que lo que se hubiese encontrado ahí no le va a servir de absolutamente nada. O sea, prácticamente esa evidencia no puede servir para un juicio. Nada, absolutamente nada. Mire, por eso yo no comprendo por qué no puede servir, porque no tiene el tamiz de legalidad. Podría ser 2 cosas, novatería, podemos decir, inexperiencia, o también que solamente era un show político. Bueno, un show, una cortina de humo. Bueno, eso del show político lo hablamos ahorita hace unos minutos. Yo más creo que es eso, porque no creo que ellos no sepan que el no llegar con una orden de allanamiento, producto de que tiene un estado de excepción que no es ratificado en el Congreso, esa evidencia no la va a poder utilizar. ¿Qué hubiese costado tramitar una orden de allanamiento? Darle el indicio al juez de que en efecto ahí podría haber algo. También pudo haber sido de que no tienen que haber indicio. Entonces, ¿cómo lo iba a valorar el juez para otorgar la orden de allanamiento? Entonces, más ampararse en un estado de excepción
pero después de los 45 días pierde la vigencia porque no es ratificado por el Congreso, no puede utilizarse ningún medio probatorio. Mire, pudiesen haber encontrado la prueba más contundente ahí, que no les va a servir en un proceso penal. Entonces, por eso siento que quizá ellos no los puedo tachar de que no sepan lo que están haciendo, o novatada, o ignorancia, porque no es así. Eso fue muy planificado hacerlo de esa manera, no tenía la evidencia, y creo que desviar un poco toda la atención que estaban captando los dos partidos tradicionales el fin de semana. Sí. Y vemos situaciones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, vimos en esta acción solamente participó la Policía Militar del Orden Público y la ATIC. No participó la Policía Nacional. Muy interesante porque, mire... O sea, yo lo digo por lo que estoy viendo, porque nosotros no tenemos todavía un informe real de esto. Sí, y creo que habían personas ahí en la ATIC y había alguien de la DLCN, ¿no? De la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Sí, que fue la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, porque como se está acusando de lavado de activos, y recordemos que cuando usted se declara lavado de activos, usted, por ejemplo, va tras el aseguramiento, porque supuestamente todos sus bienes han sido utilizados de fondos del crimen organizado. Para que veamos realmente los diferentes aspectos que se tiene esta situación. ¿Qué podemos esperar del fiscal general en estos momentos? Donde estamos en una carrera, lo decía don Roberto Contreras, estamos a 24 semanas de las elecciones generales. ¿Qué va a pasar en esto? ¿Va a tener temor la oposición? ¿O van a agarrar agallas? Porque hay que decirlo también. Se rumoraba de que habían intenciones de ciertos políticos de quedarse con las presidencias de las autoridades partidarias. Pero también esto pudo haber provocado que esta gente saliera y ratificara y se mantuviera el círculo, el flujo normal, como lo había decidido cada uno de sus militantes en las elecciones del 9 de marzo. ¿Qué podemos esperar del fiscal general? También Romeo Velázquez le hizo una advertencia y le dijo que después, cuando saliera, iba tras de él. Pero eso lo analizaremos después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Kenneth Madrid, abogado y analista. Y él ha cuestionado realmente el actuar del Ministerio Público en los últimos casos. Él ha calificado como una administración errática la del actual fiscal Joel Zelaya. Errática porque él, número uno, ha asumido casos emblemáticos, decisiones de casos emblemáticos. El hecho de y nos ha dicho nuestro invitado, el hecho de que no tenían una orden de allanamiento de la casa de Romeo Vázquez Velázquez significa que todo lo que sea recopilado en esta es nulo durante juicio. Bueno, ahí va a depender también de la habilidad de la defensa, ¿verdad? Porque hay que decirlo también. O sea, ahí va a depender de eso. Pero, ¿cuál es el futuro que usted le avisora al fiscal general? Porque mucha población está en contra de muchas decisiones. Un futuro opaco, así lo veo, un futuro bastante opaco porque, mire, los funcionarios no tienen más responsabilidades que los que expresamente le dictan sus leyes. El que actúa fuera de ellas incurre en responsabilidad por acción o por omisión. Y han sido demasiados casos emblemáticos, erráticos, donde se han cometido una serie de errores y recordemos que el poder es bien efímero, ¿verdad? Así como se lo recordó Romeo a él. Y yo veo que esa serie de acciones que han ido en la línea de actuación de su administración no han ido por la ruta correcta y eso le puede costar el cargo en el futuro. Mire, si en algún momento no gana Libertad y Refundación las elecciones o que la gane el Partido Liberal o Nacional, yo creo que el mismo día que tome posesión el nuevo presidente, el mismo día en el Congreso Nacional le definen su futuro. Posiblemente sea acción de un juicio político, tanto él como otros. ¿Usted cree que si gana la oposición, automáticamente
Yo creo que Joel sí. Zelaya sería sometido a un juicio político. Yo pienso que sí. Es lo más seguro que él tiene en ese momento. Si la oposición logra alzarse con la victoria y tiene un Congreso Nacional nutrido en el cual la sociedad hondureña le dé muchos representantes al Partido Nacional y Liberal, yo creo que sí. Yo creo que esa sería la primera acción que realizaría la oposición, sin lugar a dudas. Ya eso está prácticamente lo tiene en su poder, ¿verdad? Porque ha habido, digamos, demasiadas acciones que yo las he calificado así, erráticas, porque el no seguir los procedimientos legales establecidos le crea responsabilidad. Mire, cuando un funcionario, sobre todo en la Administración de Justicia y sobre todo en el Ministerio Público, usted no tiene un orden lógico y una cohesión adecuada en sus actuaciones, le termina pasando factura, y cuando más actúa políticamente, termina obviamente en fracaso. Usted citó 2 ejemplos de fiscales generales que fueron sacados del poder por lo mismo. ¿Y por qué, dice usted, Chinchilla se mantuvo tanto tiempo? Por lo mismo, y aquí es un ejemplo claro, porque el Congreso Nacional siempre quedó a favor del Partido Nacional. Sí. Entonces era muy difícil que el fiscal general fuera quitado del camino, porque tenía mayoría en el Congreso Nacional. Y yo creo que sí, Lencia, como se están viendo los panoramas, yo creo que el Partido Nacional va a mantener más de 40 votos y el Partido Liberal va a crecer en votos en el Congreso. Entonces, o sea que si la oposición tiene mayoría en el Congreso calificada, llega a 86 votos, es seguro que tiene un juicio político listo para bastante feo, creo yo, porque yo creo que o sea, los niveles se ha llegado a muchos niveles muy bajos. O sí, sea, al límite, sí, porque vemos muy intensa de ambos lados. Y mire, licenciada, algo fundamental en esto es que un fiscal no debe ni hablar mucho, ni desaparecer tampoco del esquema. Debe ser muy puntual cuando explica los casos de manera técnica, efectiva. Y mire, yo he visto en el fiscal general un discurso más político que un discurso de orden eminentemente legal y jurídico. Entonces, eso hace perder un poco de credibilidad, de legitimidad en la población sus actuaciones. Es por eso que le digo que es errático. Ahora, yo diría que el fiscal general, no, hablando de democracia, de que aquí todo... Eso no va. Sus explicaciones son eminentemente jurídicas y eminentemente con la lógica jurídica que debe tener cada caso, y hasta ahí. Pero no es eso lo que ha pasado. No hay que tener una bola de cristal para poder predecir qué va a pasar. Es prácticamente las actuaciones de él lo que conllevan a ese tipo de actuaciones. Así que, y mire, y no solo para él, para muchos otros actores de la Administración de Justicia, creo que les espera un camino igual. Sí, y si recordamos también, se nos había olvidado la recompensa de 5 millones de lempiras para Romeo Vázquez Velázquez. Sí, mire, al principio... ¿Usted cree que se sobredimensionó? Sí, al principio me pareció... Se sobrevaloró en este caso. Sí, al principio me pareció una changoneta a mí, porque cada video subían 500,000, pero y después pausaron, y ahora ya se subió la recompensa. Mire, aquí en el país hay otras cosas que merecen toda la atención del Ministerio Público y no estar centrado en un caso o tener una fijación con una persona. ¿Usted cree que el Ministerio Público ahorita está fijado con Romeo Vázquez? Sí, y está descuidado. ¿Va a seguir? O sea, ¿vamos a ver más telenovela en esto? Sí, claro, esto va a continuar. Esto va a continuar y lamentamos que el Ministerio Público esté imbuido en esto, porque tiene una gran cantidad de casos que le sucede a la gente común y corriente de pie, que pierde sus bienes, que tiene una muerte de un familiar y que desea saber quién le dio muerte a su familia. Bueno, no hemos mejorado los niveles de impunidad. 84% de impunidad en homicidios. ¿Cómo es posible? Aquí de 100 homicidios, solo 16 se logra llegar a una realidad, a saber quién cometió el hecho, los otros quedan en la impunidad. Entonces, vale la pena estar fijado en un caso de estos de orden político. Bueno, justamente hoy mismo, el rector de la universidad, para que veamos, el rector de la universidad está pidiendo al ministro de Seguridad que brinde mayor protección a los estudiantes universitarios porque no se aguanta la ola de asaltos en los autobuses. Bueno, usted ve un ejemplo claro ahí. Mire, la extorsión. Aquí está la orden del día. En la extorsión, la gente ya no denuncia porque tiene miedo que la maten. Prefiere pagar la extorsión, por eso hay una cifra negra en la cual la gente está desesperada.
no hay que hacer, o sea... Aquí estamos viendo justamente, ¿ve?, lo que pedía para que veamos. ¿Y por qué nos lleva una cosa a la otra? Porque, como dice nuestro invitado, o sea, hay tantos problemas reales. Dice, con el fin de salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la comunidad universitaria, solicitamos apoyo a la Secretaría de Seguridad a través del señor secretario Gustavo Sánchez para que nos apoye brindando resguardo y monitoreo de transporte público que se dirige hacia la universidad, ya que nuestros estudiantes hacen uso de los mismos y algunos de ellos han sido asaltados en los buses. Nosotros hemos puesto un dispositivo de seguridad privada en el puente del Boulevard Suyapa, pero no es suficiente. Asimismo, le instamos para que se hagan operativos por la Necho, puesto que hay motociclistas que hacen piques en la bahía y hemos habilitado para el transporte público. Desde ya la universidad agradece por el permanente apoyo. Ahí está ¿Se claro. puede imaginar? No, está claro, mire. Está denunciando tres cosas, tres debilidades. Mire, la delincuencia en los buses no es algo aislado. ¿Será que pensará que vivimos en una burbuja? Todo el mundo asaltan. Mire, la muchacha que trabaja en mi casa, la semana pasada no llegó porque yo preocupado, ¿qué le pasó? Me asaltaron aquí en el anillo periférico. Entonces, es una realidad que todos vivimos, que todos estamos viviendo. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que todo va bien? No va bien, entonces mire cómo está... Ahora, y lo que uno dice, ¿qué es más importante? ¿Los asaltos o perseguir a un político? Exacto, por eso le digo, hay tantos problemas que resolver en el país. Sopesar. Hay que sopesarlo, hay tantos problemas, que deje que eso avance ahí en su... y que encuentre la evidencia que corresponda, que haga las investigaciones, porque mire, en algo vamos a quedar claro aquí, licenciada. Quien ha andado al margen de la ley tiene que responder. Y que enfrente la justicia. Aquí nadie está diciendo que se quede en la impunidad nada. Es más, ahí esa denuncia que hizo don Romeo Vázquez Velázquez, también tiene que investigarla el Ministerio Público. Para usted, el fiscal general debe de actuar de oficio ante la denuncia de Romeo Vázquez. Claro, si es un delito de orden público. Tiene que abrir un expediente investigativo ya y comenzar investigaciones. Eso es lo que le manda la Constitución y la ley, no tiene otra opción. Entonces, hay tantas cosas que hacer en el país, que resolver el problema de los 10 millones de hondureños, que usted no puede estar fijado en una persona. Sí. Anda huyendo, hay una orden de captura, bueno, trabaje y captúrelo, ¿verdad? En algún momento, si el sistema es efectivo, lo va a encontrar. Mira sí. el por qué todavía lo andan buscando. ¿Por dar un ejemplo? Mire, es un ejemplo. O sea, exactamente. Entonces, a veces uno es lo que se pregunta, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito a través del 3182-5600 y también a través de nuestras redes sociales. De buenos días, dice. Las contradicciones del señor Joel Zelaya dice que no se puede requerir a Carlos Zelaya y allanar sus bienes sobre los narcovideos porque fue en el 2013. Y sí se puede hacer con el general Vázquez Velázquez, aunque fueron en el mismo año. Ahora sí se quitaron la careta y se ve que es pura venganza por los hechos del 2009, nos dice Francisco Maldonado, que lo saludamos desde Choloma, que siempre está pendiente de Diálogo de Impacto. Leonel Alejandro Flores Mendieta, saludos desde Villanueva Cortés, un afarte saludo, Leonel, desde aquí de los estudios de BTV. Igual a María Sagrario Aguilar, saludos y bendiciones también para usted y su familia. Tenemos otro mensaje, dice, buenos días, Lic, este país está cambiando y con mucho agrado para el pueblo. Millones de hondureños seríamos felices con tener un trabajo que genere ingresos para comer y con eso seríamos felices. En cambio, este general, teniendo casa, jubilación, decidió organizar un partido político, lo cual lo llevó a cometer locuras, y estas son las consecuencias. ¿Por qué no se dedicó a su familia? Se retiró, pero la ambición del dinero se apoderó de su alma, dice. Y las malas acciones y compañía de políticas sin escrúpulos, lo que tiene donde está, dice. El Ministerio Público sabe lo que hace al hacer esta clase de acciones, y si está haciendo mal las cosas, los juzgados decidirán si es legal o ilegal, nos dice este otro televidente. Mire, y no deja de tener razón en muchas cosas que él dice. Y seguramente el general Romeo Vázquez Velázquez hubiese desaparecido, seguramente no estuviésemos en esto, ¿verdad? Sí. Pero claro, como una lucha política que le han llevado al campo de la justicia, que han judicializado la política, pues tiene mucha razón, ¿verdad? Y al final, por eso le dice, las actuaciones buenas o malas del fiscal las va a tener que ver un juez en algún momento.
Mire, hasta cuando hay actuaciones erráticas, uno puede estar en una línea muy delgada entre cometer un delito y no hacerlo. Pero si se basa en la ley, no va a tener problema. No va a tener problema. Y yo creo que eso al final es todo lo que queremos, enmarcados en la ley, Sabemos que este año va a ser bastante complicado políticamente. De acuerdo. Y como dice aquí, se van a desangrar. Aquí hasta que se acabe la última gota de sangre. Licenciada, y creo que vamos a ver más acciones. Y lo hago en la acciones. forma irónica en el sentido de los ataques, ¿verdad? Van a haber más requerimientos fiscales. Van O sea, a haber más acciones. ¿usted cree que viene una oleada Sí. de requerimientos fiscales? Sí, yo creo que sí. Ya dicen que así como es la víspera de la fiesta, ¿va? Sí. Y pues ya vemos que la víspera viene así. Yo creo que esto va a arreciar, van a haber más requerimientos fiscales, se van a seguir atacando de esa manera porque viene el periodo pesado, viene el periodo fuerte. Y en la política no hay reglas, ¿verdad? Todo se vale. Sí. Así que yo sí creo que se va a seguir utilizando la misión de justicia, van a seguir más ataques. Y bueno, veremos al final el pueblo hondureño cómo valora todo esto. Bueno, si Libertad y Refundación gana, no pasa nada, seguimos en lo mismo, seguimos en las mismas circunstancias, siguen todas las autoridades, no hay ningún problema. Pero yo sí pienso que si llegase a ganar cualquier partido de la oposición, realmente sí esto toma un vuelco totalmente distinto. Sí. Más mensajes, vamos a compartir con ustedes. Dice, buenos días, Diálogo de Impacto, y felicidades por el Día del Periodista ayer. Dice, muchísimas gracias al abogado Laitano. Y un saludo a su invitado de hoy. En relación con el tema, lo que pasó el fin de semana, dice, vi cuando los fiscales del Ministerio Público y miembros de la Policía Militar llegaron a la vivienda del ex jefe castrense, Romeo Vázquez, pero no vi en ningún momento que un juez de un juzgado mostrara una orden de allanamiento a una joven que estaba dentro de la casa, y una fiscal de lucha contra el narcotráfico del MP decía que ellos tenían suficiente autoridad para ingresar a dicha vivienda prácticamente de forma errónea. El debido proceso, dice, yo he sido partidario que el Ministerio Público sea despolitizado en su totalidad, pero es una utopía y no va a pasar nunca. En Honduras, lamentablemente, se dan situaciones que más que quedar bien, quedamos mal parados ante el mundo. Esta semana se supone que ya va a interponer la renuncia la actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el canciller de la República, Enrique Reina, dice. Este último dio un informe de su gestión, pero quedó pendiente si la administración Trump renovaría el TPS a favor de la comunidad hondureña en Estados Unidos. A mi parecer, y por el silencio que hay, no se va a dar esa extensión. Yo he reiterado, los personajes que están al frente de la administración Trump son personas muy duras y no andan con ningún tipo de contemplación, dice. El secretario de Estado, Marco Rubio, no es la excepción. No ha tenido ningún contacto con autoridades del Estado de Honduras. Nos tiene aislado. Eso es lo que yo percibo. Eso es lo que no vino a Honduras. Fue mala señal para nuestro país. Que Dios nos ayude y nos ampare sinceramente. Gracias. Vamos a leer el otro mensaje para dar comentarios con nuestro invitado. Dice, como pueblo, todo nuestro total apoyo al fiscal. Dice, al fin miramos algo distinto y nadie más que el pueblo decide. Es lo que nos dice este otro televidente. Totalmente respetable, ¿verdad? Sí, también se respetan las opiniones. De acuerdo. Entonces, bueno, mire qué interesante todo lo que plantean, porque siempre es bueno ver los diferentes puntos de vista. Y nosotros hemos dicho aquí, el que ha cometido ilícito, delito, debe de enfrentar la justicia. Debe enfrentar la justicia, y si cometió algo incorrecto, pues entonces ahí tendrá un juez, un tribunal, para que lo condene o lo absuelva. Eso sí hemos dicho flagrantemente. Lo que uno está hablando acá es que debe haber una equidad. Todos los casos son importantes. Mire, el Ministerio Público no puede tener un caso al que le dé más peso que a otro. Todo hondureño que muere necesita su familia tener obviamente una respuesta. Toda persona que es despojado de sus bienes por personas a los cuales no les pertenece también necesitan una explicación. Aquí todos los casos están en el mismo valor. El decir que un caso tiene más valor que otro es un grave error, y por eso hemos dicho, no puede haber una fijación con una persona. El Ministerio Público debe actuar de forma global, general, evitar este tipo de acciones, porque el no hacerlo de esa manera
deja un mal sabor de boca en todo, ¿verdad? Que no se está actuando en base a la ley, sino más de orden político. Sí, porque recordemos también, vamos a un año electoral, se están reviviendo promesas de campaña, que independientemente tuvieron o no tuvieron, fueron promesas que se hicieron. Y yo creo que aquí es donde el pueblo hondureño tiene que estar vigilante y atento. Sí, mire. Al final es el que va a decidir qué es lo que queremos, a quién queremos que nos gobierne, cómo queremos que esté contemplado el Congreso Nacional, porque claro, hay que dar razón, ¿verdad? La sabiduría del pueblo hondureño hizo ese amarre que tiene, porque ahí lo que hay es un amarre en el Congreso Nacional. Nadie, absolutamente nadie, tiene mayoría absoluta para hacer lo que se le plazca. Exacto, y vamos a ver ahora cómo lo configura el pueblo hondureño en estas otras elecciones, porque si al final hay una configuración que sea distinta a Libertad y Refrontación, prácticamente van a arrasar en ese Congreso. Sí. Entonces, por eso ahí vamos a ver... Y es por eso que todos los partidos políticos justamente están pidiendo el voto en plancha. Exactamente. Porque quieren consolidarse como bancada. Exacto, quieren consolidar la fuerza en el Congreso. Y mire, y algo también elemental en esto es que, mire, como Ministerio Público, ojalá que veamos, ojalá que hubiese una actuación mucho más ecuánime, mucho más equitativa en estos próximos meses, porque si sigue eso así, de esta manera como está, mire que nosotros los seres humanos somos efímeros, ¿verdad? En nuestra existencia acá, pero cuando usted también es funcionario es más efímero aún su estancia en un lugar. Y si esto sigue de esta manera, va a dejar destruida esa institución. ¿Usted cree que al final el perdedor va a ser el Ministerio Público como institucionalidad? Yo sí. Porque mire, costó realmente recuperar un poco de lo de Chinchilla. Sí. Porque la administración de Chinchilla sí definitivamente fue nefasta. Sí. Nefasta. De acuerdo. Fue eminentemente política. Pero ¿está a tiempo el fiscal de reaccionar? ¿Está el tiempo el fiscal de hacer un buen trabajo? Está a tiempo. Yo creo que él puede reivindicarse. Bueno, los errores que cometió ya no se pueden borrar, ¿verdad? Pero está a tiempo de poder levantar la cara de la institución. Recuerde que al final lo que importa es la institución, no nosotros. Y ojalá que hubiese una actuación mucho más en la línea de lo correcto, de lo legal, de donde no podemos darle más características a un caso que otro solo porque viene de una acción política. Ojalá que pueda haber una reflexión. Mire, yo por eso le decía, ojalá que pero recuerde que es una institución demasiado verticalizada, ahí no es como en el juez que es independiente de su resolución, ahí es una orden que se ejecuta por esa característica del principio de delegación. Y los fiscales pues obviamente no tienen más que ejecutar las directrices altas. Ojalá que haya un respeto a la institucionalidad, porque si eso no sucede en los próximos meses va a ser lamentable. Vamos a ver un Ministerio Público destruido. Me estaban diciendo que alrededor de un 60% de los fiscales más antiguos ya pidieron su retiro, ya pidieron 60%. Ya pidieron salir de la institución. Porque no están de acuerdo con la... Exactamente, no están de acuerdo ya con Vea qué fuerte esto. 60% de los fiscales que tuvieron una formación, porque recordemos, de los más antiguos. Yo sé que ya estamos un poco sobre tiempo, pero es importante esto recalcarlo. Recordemos que este proyecto fue financiado por varios organismos, gobiernos amigos. Sí. Esta gente se entrenó, se capacitó, sí, pero nos está diciendo nuestro invitado que el 60% de los fiscales más antiguos, de los fiscales más antiguos están pidiendo ya su retiro, porque no están de acuerdo con muchas actuaciones dentro de esa institución en estos momentos. Muchísimas gracias, abogado. Un placer haber estado aquí con usted y con su enorme audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, televidentes, por habernos acompañado. Ya está lista Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. También los invito a que en punto de la 1 de la tarde, pues usted se informe de todo lo que ha ocurrido en Honduras y el mundo en Impacto Meridiano. Así que les deseo a todos que pasen un feliz día y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.